Estuve pensando mucho sobre la vida de un hombre de Dios y yo me hacía preguntas. La vida de Saúl. La Biblia habla reiteradamente que a Saúl lo eligió Dios. A Saúl lo puso Dios como rey. Dios no se equivoca. Y yo digo, ¿por qué si lo eligió Dios? ¿Por qué termina desechándolo? ¿Por qué lo saca del camino como lo sacó? Y habiendo comenzado bien, terminó mal. ¿Que acaso Dios se puede equivocar en el llamamiento de un hombre? Gracias. No se equivoca. Pero vi algo que pasó en 2 ocasiones de la vida de él. Yo no sé, pero tal vez esta tarde voy a hablar un poco acerca de esto. Estoy introduciendo nada más porque voy a hablar algo parecido. Que Dios, luego que aprueba su llamado y lo pone en lugar correcto de privilegio, Dios prepara situaciones para probarlo. Ahora, ¿por qué Dios prueba? ¿Acaso Dios no sabe quiénes somos nosotros? ¿Acaso Dios no sabe que podemos rendir o no podemos rendir? No, Dios no lo hace por él. Dios lo hace por nosotros. Aquellos que han estudiado cuando venían los tiempos de exámenes, ¿se acuerdan? Nosotros le llamamos prueba antes de los más viejos. Una prueba, un examen, o te aprueba o te desaprueba, te descalifica. Ahora, ¿para quién es ese examen? No es solamente en este caso para mostrarle al profesor que sabemos o no sabemos. Nosotros mismos somos los que tenemos que responder a esa prueba. En el caso de Dios igual. Está la situación que yo miraba todo el contexto de la historia, que Dios lo eligió, lo pone a prueba para que él responda a ese examen y esa prueba, pero Dios estaba sufriendo. ¿Cómo responderá este? Porque si fallaba, quedaba mal Dios también. Pero también perdía el pueblo la posibilidad de tener unas bendiciones y una victoria por el fracaso de este hombre. Esto me hacía acordar cuando el Señor se le aparece en visión a aquel hombre pagano, capítulo 4 del libro de los Hechos, capítulo 10 del libro de los Hechos, cuando este hombre era visitado por Dios de una manera extraordinaria, donde ángeles le visitaron a este hombre llamado Cornelio, un pagano, donde el Señor aprueba su actitud espiritual de cómo lo honraba a Dios con ofrenda, cómo enseñaba el temor de Dios en su casa. Pero Dios estaba privado de hablar porque él había determinado que la predicación era la predicación tenía que ser por los hombres. Dios le agradó salvar a los hombres por la locura de la predicación. Él no podía predicar. ¿Qué era lo que tenía más cerca? Era Pedro. Un judaizante que no creía que el evangelio podía ser para los gentiles y Dios tiene que confiar en él. No tenía otra cosa que a Pedro. Y le dice: tienes que ir a la casa de un tal Simón y ahí hay un hombre que él te dirá lo que tú tienes que hacer. En otras palabras, él te predicará lo que yo no puedo predicarte, que era predicarle a Cristo. Y Dios comienza a tratar con Pedro diciendo: te van a venir a buscar de la casa de un pagano para que tú vayas a la casa, que era abominación para un judío ir a la casa de un pagano. Ahora Dios le muestra una visión que él tenía que comer animales inmundos. Y no era porque le estaba enseñando un menú nuevo de comida. Le quería meter en la cabeza que lo que Dios limpió no lo llame inmundo, y que lo que Dios rescataba y lo limpiaba no lo califique o descalifique. Pedro, que
estaba en esa visión y Dios le indica que tenía que enfrentarse con Cornelio e ir a predicarle la palabra a su casa, pero la religión judía no le permitía entrar a la casa de un pagano como Cornelio. Y Dios lo manda a él porque era el único más cerca que tenía. Y me imagino el corazón de Dios, que él quería salvar no solamente a Cornelio y su familia, a todo el mundo pagano y que no era judío, gentil. De hecho, que el evangelio entró por Cornelio a los gentiles. Y Dios en el cielo diciendo: ay, que no me falle que no me salga con las doctrinas teológicas del judaísmo y no quiera ir y me saque los textos que yo le enseñé, que no se junte con los paganos y esto y el otro. Ahora, Dios no se equivoca, pero sin embargo a veces nos pone a prueba a nosotros. De hecho, que en la manifestación que Dios tiene con Pedro en la terraza, él descubre y entiende que era Dios que lo estaba hablando, se va y efectivamente se convierte en toda la familia de Cornelio, se bautizan y ahí se abre una puerta gloriosa para el evangelio a los gentiles. Pero la situación es que cómo sufre Dios en medio de situaciones cuando somos probados, porque Dios quiere que seamos probados y seamos aprobados y no que fallemos en esas situaciones que el Señor está en nosotros trabajando. Cuando yo estaba leyendo ahí la historia de Saúl, una cosa me impactó. La segunda prueba que hace Dios sobre Saúl, le manda a matar a todos los amalecitas por su mal comportamiento que había tenido con el pueblo de Israel. No perdones nada, ni a los animales, desde el rey hasta el último. Tienes que matarlo a todo. Y Saúl va en obediencia a la palabra de Dios y hace como Dios le había dicho. Pero le gustaron algunos animalitos listos para ofrecerlo a sacrificio, porque usaban los animales para el sacrificio. Pero también dejó libre la vida del rey, porque para él era como un trofeo traer al rey conquistado. ¿Qué hizo él? Hizo a media lo que Dios le había dicho. Llega Samuel, que lo había mandado, y le dijo: ¿y qué hiciste? Hice todo lo que Dios me mandó. Y le dice Samuel: me parece que escucho ruido de animales. Ah, dice, elegí los mejores y los guardé para el sacrificio para tu Dios. Porque a mí me pareció bien, porque yo me pareció que era lo mejor para hacerlo. Dios no me mandó a que yo haga lo que me parezca. Dios me mandó a destruir todo. Y tú no hiciste, no obedeciste. Lo tuyo es rebelión. Lo tuyo es una actitud que al imponerte delante de lo que Dios quiere hacer, te está rebelando delante del Señor. Y esto a Dios no le agrada. Dios hoy hubiera confirmado tu ministerio para siempre, pero te vengo a traer la noticia que Dios te descalificó en la prueba. No solamente que te descalificó, que no hay más oportunidad para vos, porque ya Dios se valió de otro hombre conforme a su corazón que estará en tu lugar. Qué tremenda que son las pruebas. Cuando hablamos de prueba no estoy hablando de tentación. Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado. La tentación te lleva al mal. Lo que estoy hablando son las pruebas que Dios te pone, aún en la vida cristiana, permanentemente, porque Él quiere ver de qué manera está hecho tu corazón y de qué manera tú estás respondiendo a lo que el Señor te pone por delante. Hay un ejemplo que lo hemos visto en infinidad de oportunidades en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículo 22. Después que el pueblo de Israel pasa la gran victoria de escapar de la mano de Faraón, cruzan parte del desierto de Sur y cruzan el Mar Rojo
con mano poderosa y fuerte, quedaron del otro lado en una gran fiesta de alabanza y de adoración, contemplando el mar que había devorado a sus enemigos, que Dios lo había hecho cruzar de una manera milagrosa por tierra seca en medio del mar. Inexplicable lo que había pasado, pero ellos estaban a salvo y caminando a la tierra de su destino. Fue tan fuerte lo que vivieron que ellos no querían salir de ahí. Se había constituido en un permanente culto de alabanza y de adoración a Dios, porque estaban sorprendidos que después de 400 años de esclavitud, el Señor lo liberara sin tirar un misil, sin que produzca un terremoto, con señales, prodigios portentosos. El Señor con mano fuerte y poderosa los saca de la tierra de Egipto y de las manos de sus detractores. Pero ahora estaban en el desierto, ya libre. Faraón, sus carros de caballo, su gente, todo habían perecido en el Mar Rojo. Y ellos dando gracias a Dios y glorificando al Señor por lo que había hecho. La orden viene de Dios diciendo, decile a Moisés, decile al pueblo que marchen. Ya pasaron esta primera experiencia. Ustedes no vinieron hasta aquí para quedarse aquí a hacer culto de alabanza. Ustedes tienen que llegar a la tierra de su destino. Y dice la palabra en el verso 23 y 22, parte final, que anduvieron 3 días en el desierto sin hallar agua. 3 días en el desierto. 3 días en el desierto caminando con niños, con ancianos, con animales. No era como pasear en un shopping con aire acondicionado. El problema era que no encontraban agua en el camino. Llegaban la noche debilitados, cansados, sin tomar una gota de agua, y así iban a dormir. Se levantaban segundo día igual, tercer día igual. Y usted sabe que cuando usted está pasando por una etapa de prueba, es un proceso. Un proceso que siente como una morsa que lo está apretando, o como la prensa de olivo. Usted siente dentro suyo donde toda la estructura que usted ha levantado, usted la pone en tela de juicio. Pero ¿cómo? Dios no me escucha. ¿Cómo puede ser que nos vamos a morir de sed? Ya llevamos 3 días en el camino sin tomar agua. ¿Dónde está el Dios que abrió el mar y nos liberó de mano poderosa y fuerte de nuestros enemigos? Que ahora se le rompió el GPS y nos lleva por un camino equivocado donde no podemos encontrar agua. Todo ese proceso mental viene en la vida de toda persona que es probada. Dice la palabra del Señor, como vamos a leer luego, el versículo 25, que ahí Dios lo quiso probar. Dios lo quiso probar porque hasta ahora todo lo había hecho Dios. Los milagros, las maravillas, los señales, los prodigios, la destrucción de Faraón, todo lo hizo Dios. Ellos contemplaron, porque Dios le dijo, esta batalla es mía, solamente ustedes contemplen lo que yo voy a hacer. Simbólicamente se sentaron en una tribuna para ver el obrar de Dios. Pero ahora a ellos les tocaba el tiempo, a través de la prueba, de comenzar a caminar, si estaban listos para seguir al destino final y al propósito donde Dios lo estaba llamando. Al tercer día, cuando estaba muy desanimado y cansado, casi como le que viene un rebrote de esperanza, porque alguien gritó que había una fuente de agua. Llegaron y se zambulleron a la fuente de agua, hasta que alguien gritó, no la tomen porque son aguas contaminadas. Por eso le pusieron nombre de Mara, de amargura, porque las aguas estaban contaminadas. Ese fue el broche final, fue la frutilla del postre para que reaccionaran los israelitas de la manera que reaccionaron. 3 días antes, cuando cruzaron el Mar Rojo, lo pusieron a Moisés en el trono más alto.
Lo querían hacer presidente, gobernador, faraón, porque por la mano de él Dios había hecho una obra extraordinaria. 3 días después lo querían linchar. Lea la historia, porque ellos se morían. Pensó que Dios lo había traído hasta ahí para matarlo. Pensaban cualquier cosa, porque en medio de la prueba, cuando entra el temor, vienen los pensamientos más irracionales. Dice la palabra de Dios que inmediatamente, verso 24, el pueblo comenzó a murmurar. Murmuraba, y murmuraba contra Moisés. Maldecían la hora que lo había sacado de Egipto. Lo querían linchar a Moisés. Y la pregunta era, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Ahora me llama mucho la atención que el pueblo murmuraba y el pueblo murmuraba. El pueblo estaba en contra de Moisés porque no podía soportar los 3 días de caminar sin agua. Pero Moisés se aparta y se va a un lugar privado a orar y a buscar de Dios. Todos fueron probados, pero unos murmuraron y Moisés se cayó. Porque Moisés sabía que era Dios que lo había llamado. Era Dios el que lo estaba llevando de la mano hasta el punto. Sabía que Dios estaba preparando y planeando algo que, aunque no lo entendía, le fue a consultar a Dios. Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? El problema no era que lo mataran a Moisés. El problema era que Moisés estaba preocupado porque estaba el testimonio de Dios y del pueblo que había salido de Egipto y ellos no podían morir en el desierto. Dice que mientras ellos murmuraban, un tipo de reacción frente a la prueba, Moisés oraba, otro tipo de reacción en la prueba. Moisés buscando una respuesta de Dios en medio de la prueba y los otros descargando toda su bronca y su amargura contra Dios, Moisés y contra todo, que le hacían tapar y ocultar y velar las cosas gloriosas que Dios había hecho. ¿O no te pasa a ti también que frente a un problema grande en tu vida que ha pasado en tu casa, en tu familia, con un hijo o en el matrimonio, te enojas contra Dios y contra todo lo que se presenta en el camino? Y el diablo te hace olvidar los 30, 40 o 50 años que Dios ha manifestado su mano poderosa sobre tu vida. Nos olvidamos de lo que Dios hizo. Personas que fueron rescatadas de la droga, de un cáncer, de la muerte. Dios lo ha traído en victoria hasta este punto. Y ahora Dios los está probando. Porque quiere ver qué hay en su corazón. Frente al primer problema se enojan contra Dios, contra el pastor, contra la iglesia. Dejan todo y se mandan a mudar. Aunque le queremos echarle la culpa a medio mundo, la culpa no la tiene nadie, ni Dios, ni el diablo. La culpa la tenemos nosotros. Porque el Señor está ayudándonos a hacer aflorar lo que hay adentro nuestro, que nosotros lo tenemos ocultado. Versículo 25 dice, cuando Moisés clamó, no porque el pueblo murmuró, cuando Moisés clamó a Jehová, Jehová le mostró un árbol y ese árbol fue echado en las aguas. Las aguas se endulzaron. Allí le dio estatutos y ordenanza. Voy a abrir un paréntesis y voy a meter una palabra mía que tácitamente lo está diciendo. El pueblo pudo beber agua dulce. Ellos, sus ganados, sus ancianos, sus niños. La satisfacción vino al momento de la intervención de Dios. Pero dice la palabra en la parte final, pero allí Dios los probó. ¿Qué significa esto? Significa que este no era un camino equivocado. Esto significa que no era una situación accidental lo que estaba pasando, que a Dios se le había escapado.
era que Dios lo estaba probando. Los 3 días de sufrimiento sin tomar agua, Dios lo estaba dirigiendo. Eso que a veces te hace llorar y gemir, Dios lo está dirigiendo. Está metiendo presión para ver cuál es tu reacción. Porque cantar Jesús te amo, mi vida está en tus manos, es muy lindo cantarlo y orar. Pero cuando ves que el problema lo tienes por delante y no tienes salida, como le pasó a ellos, se te termina el canto, se te termina la oración y aflora lo que tenemos adentro. Y lo que tenemos adentro, evidentemente, nada tiene que ver con el plan y el propósito que Dios está queriendo hacer con nosotros. En esa prueba que Dios nos pone, no para saber Él quiénes somos nosotros, Él quiere que nosotros sepamos quiénes somos nosotros. Él no quiere saber qué hay en nuestro corazón, Él lo sabe y lo conoce, pero quiere que nosotros nos demos cuenta por nosotros mismos qué hay en nuestros corazones. Dios quiere de verdad saber si esos cantos tan dulces y hermosos que cantamos y le decimos al Señor cuánto le amamos, si es un amor verdadero y genuino que va a permanecer siempre, aún en la hora de dificultad y de adversidad, o es un amor emocional, un amor de entusiasmo del momento, pero cuando viene la adversidad estamos listos para dejarlo. Una vez predicando de esto, le dije a los hermanos que a veces nuestro amor al Señor es como esos tipos de chicas que encontramos en la farándula, que enseguida se enamoran porque el hombre le regala tapado de piel, joya, la lleva a Miami, le regala auto 0 kilómetros y ella está re enamorada. Cuando el vago pierde todo, la pierde a ella también porque no tiene más con qué sacarle. Y entonces se le termina todo, hasta el amor. Y en una manera, con respeto, a veces hacemos así con el Señor. Mientras me das, mientras me bendice, mientras me sana, mientras me prospera, ¡ay Señor, cuánto te amo! Pero de repente el Señor te baja la prosperidad, te empiezan a agarrar algunos achaques, comienzas a tener algunas pruebas de falta de trabajo y como Israel ya no cantas más ni oras más, ya tu oración es una queja, es una murmuración. ¿Y qué pasa conmigo? Y que Dios se olvidó de mí. No, Dios no se olvidó de su pueblo, jamás. Y no es que Dios se fue a descansar al trono y lo dejó solo en el desierto. Dios estaba con ellos en la columna de fuego y en la nube. Él no equivocó el camino, Él lo estaba llevando y estaba sufriendo con ellos mientras estaba padeciendo esa situación. La prueba, mi hermano, va a determinar la calidad, la medida de entrega, la medida de amor incondicional que tenemos a Dios. La prueba va a determinar qué tipo de fe tenemos, si es una fe emocional, pasajera, o es una fe inquebrantable, que aunque me mates, yo te seguiré amando. Cuando se levantaron todos los drogadictos en Nueva York, a David Wilkerson cuenta que lo amenazaron todo de muerte. Y uno de ellos, que era jefe de la pandilla, dice: te voy a cortar a pedazos. Y le dijo: cortame. Y cada pedazo de mi cuerpo que cortes, ese pedazo te va a amar y te va a decir que Jesucristo te ama. La prueba viene en situaciones muy particulares para que nos demos cuenta si estamos en condiciones para poder correr esta carrera o tenemos que buscar de parte de Dios más para que Él nos fortalezca. Mientras pensaba en esto, me recordaba de algunos materiales que son preparados para usos y propósitos.
Cuando un alfarero hace el barro, no termina con la hermosura del barro, lo tiene que meter en el horno, porque el fuego le da consistencia al barro y lo endurece. El hierro, cuando es formado, luego es fraguado con el fuego para que le dé fuerza a esa herramienta que va a ser usada para el propósito. A nosotros nos gusta que Dios nos forme, pero cuando nos mete en el horno, porque es la prueba, lo único que nos va a nosotros a darnos el entendimiento de que estamos capacitados para el propósito y no que seamos instrumentos tan débiles que cuando nos toquen nos quebramos, sino que tengamos la fortaleza para luchar bajo toda circunstancia. Allí Dios los probó. Dios estuvo a su lado en todo momento. En el momento que ellos se quejaban, tenía que escuchar Dios el quejido permanente de esa gente, la murmuración, las palabrotas que habrán dicho, las amarguras que soltaban, se habían olvidado que Dios estaba con ellos. Pero gracias al clamor de la intercesión de Moisés, y Dios, porque es fiel a su palabra y a su siervo, a lo que él había determinado, le dijo Moisés: no llores más, el problema lo tengo solucionado. Ahí cerca tuyo tienes un árbol, échalo en las aguas. Y el Dios que se especializa en milagro, aunque no se entiende cómo y de qué manera y el por qué, un árbol fue echado en las aguas y esas aguas se endulzaron inmediatamente. Y tuvieron que tragarse todos los hebreos la palabra, las maldiciones, las murmuraciones. Y una vez más Dios mostró su fidelidad y su amor y el cumplimiento de la palabra que dijo: yo no te dejaré ni tampoco te desampararé. Ahora déjeme ir un poquito más adentro. ¿Dios sabía o no sabía que ellos iban a pasar por Mara? Claro, sí, Él los guiaba. Él no sabía que después de los 3 días de amargura que iban a pasar sin beber agua, cuando llegaran a la fuente de agua, le iba a saltar la térmica y iban a estallar como locos y se iban a olvidar que eran hijos de Dios y habrán dicho cualquier barbaridad, como algunos hermanos nuestros lo hacen. Claro que sabía. Y por causa que él sabía, Dios siempre se anticipa a todo. ¿Y sabe de qué manera se anticipó? Poniéndole el árbol al lado de la fuente, para que cuando llegara el día del problema ya tuvieran la respuesta previamente hecha y preparada. Dios trabaja así. Dios te va a acompañar, vas a rezongar, te vas a lamentar, vas a decir: Dios me abandonó, y vas a tener que decir y proliferar palabras que Dios no le hace bien escucharlas. Y cuando veas la manera que Dios te responde, vas a decir: uy, ¿cómo respondió? No, ya Dios respondió antes que llegue tu problema, porque Dios se anticipa. Por eso que todo lo que hizo con Cristo el Señor es para anticiparse a los problemas que nosotros íbamos a tener. La palabra de Dios dice que Jesucristo, 2000 años atrás, cargó con mis enfermedades, sufrió mis dolores y cargó con todos mis pecados, porque sabía que 2000 años después iba a venir Roberto Carlini, pecador, y él ya va a tener su sangre que me iba a limpiar de mis pecados. Sabía que un hombre como yo iba a tener enfermedad, por eso se anticipó a proveerme su salud, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando el hombre tenía una condenación eterna al infierno, Dios se anticipó y se fue a preparar morada para nosotros, a la gloria. Porque Dios se anticipa, porque sabe cómo termina esta historia. Porque Dios no miraba al pueblo rezongando aunque le dolía, ni veía las aguas amargas
Él ya había pasado ese capítulo. Él había visto las aguas que se endulzaron, el árbol que vino, el pueblo satisfaciéndose de las aguas, siguiendo caminando, y veía que más adelante venían el nuevo lugar donde lo esperaban 70 palmeras, donde lo esperaban tiempos de refrigerio, fuentes de agua dulce. Y él ya lo veía caminando hacia la tierra de su destino, porque Dios se anticipa a todo. Y lo que yo te quería decir en esta mañana, en estos pocos minutos, es que no hagas como el pueblo que miró el problema. Quiero que seas como Dios, que tengas la visión de Dios, que Dios se anticipa al problema y está viendo la respuesta ya lograda y realizada. Que no mires tu situación presente, tu crisis, tu dolor, tu enfermedad, tu problema momentáneo, como que Dios te ha abandonado. No, no, no. En este proceso Dios está contigo. Pero Él está probando un examen en tu vida para ver cómo tu corazón va a reaccionar. ¿Sabe por qué está probando? Porque Dios quiere que de verdad le amemos a Él, como dice el mandamiento, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, y no solo de palabras. A mí me podés engañar porque soy un hombre, pero a Dios no podemos engañarlo. Y Dios quiere un amor genuino y verdadero. Y no venir aquí a darle testimonio. Mire, a mí me dan risa los testimonios, son una bendición, pero siempre contamos las cosas buenas que nos pasan. Mire, si acá pasaría alguno a dar testimonio diciendo: quiero contar que hace 20 años que estoy sufriendo unos problemas muy grandes y todavía estoy nadando en medio de los problemas. Aplaudiríamos. Claro que mientras nosotros lo miramos desde lo natural y decimos: eso no es un testimonio que glorifica a Dios. Sin embargo, hay un proceso de parte de Dios que está trabajando sobre una persona que al final de la historia, ese hombre cantará victoria. Su nombre será puesto en alto porque habrá soportado la prueba en todas sus dificultades y adversidades, y él todavía se mantuvo fiel. ¿Por qué no escuchamos estos tipos de testimonios? Porque el que tiene la primera prueba se manda a mudar o cambia de pastor, de iglesia, porque el problema está con otro. Pero aquel que permanece y todavía puede dar gracias a Dios en medio de sus problemas, ese es el hombre y la mujer que terminará en victoria en medio de la batalla y de la prueba que está viviendo. Está demostrando con su corazón cuánto le ama a Dios. Hemos usado tantas veces la tipología de Job, que perdió todo, hasta la familia, y él siguió todavía amándole a Dios, siéndole fiel y honrándole. Pareciera que esa calidad de gente creyente ya no existen. Nos hemos acostumbrado mucho a un evangelio muy particular, del cual si no tengo lo que a mí me gusta, lo voy a buscar en el otro supermercado. Y no permitimos que el proceso y el plan de Dios trabaje sobre nosotros, porque es necesario que por muchas pruebas tengamos que pasar los hijos de Dios, porque estamos caminando a un destino de gloria. Por eso ayer conveníamos con la esposa del pastor Juan Carlos esta verdad. Siempre nos gusta mirar el final de la historia, la bendición final, todo lo que Dios me dio, poder mostrar todo el colorido de las cosas hermosas, muy lindo. Pero ¿por qué no contar la historia de todo lo que te tocó pasar? Tus pruebas, tus luchas, lo que sembraste, tus lágrimas, lo que perdiste. Hombres que se confrontaron a decisiones muy, pero muy grandes, donde las esposas no lo quisieron acompañar más, donde sus hijos se les rebelaron porque no entendían que había un proceso de Dios que estaba trabajando. Cuando nosotros permanecemos fieles en medio de la lucha y de la prueba, vamos a escribir
nuestro nombre en los lugares más altos, porque Dios nos va a honrar. Pero si nosotros creemos que a través de la prueba tenemos derecho a enojarnos y a quejarnos contra Dios, vamos a perder la bendición tan grande que el Señor tiene preparado para nosotros. No se olvide que así como Israel no lo abandonó en los 40 años de desobediencia, porque fueron 40 años de desobediencia del pueblo, Dios no lo abandonó. Por causa de la promesa y la palabra que había dado, Dios jamás te va a abandonar a ti. Él te va a escuchar, no solo cuando estás en el templo adorando y diciéndole las cosas más lindas y más hermosas al Señor. Él va a estar al lado tuyo cuando estás derramando lágrimas en silencio en tu cama. Él va a estar con vos cuando estés gritando, enojado, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Él va a estar escuchando cuando se te revela tu hijo, tu marido, tu esposa, o la estás peleando duro. Él también está escuchando. Pero la palabra me resuena, yo no te dejo, ni tampoco te abandono. Él te va a gritar, vamos hijo, un paso más de fe, vamos adelante, que esta situación la vas a pasar, este momento difícil lo vas a pasar, vamos del otro lado. Y Él se va a honrar y se va a gozar en tu fidelidad, en tu entrega y en tu amor a Él, se va a regocijar. Pero ¿sabe qué es esto, hermano? Esto es un nivel de madurez de cristiano que hoy ya no se promociona mucho. Queremos ver a la gente contenta. Entonces, para que tenemos la gente contenta, vamos a darle lo que quiere. El mundo político le da planes para verlo contento. El mundo evangélico le da cosas que la gente quiere. ¿Qué necesita? Bueno, vamos a orar para que lo tenga. ¿Será de Dios que quiere que vos tengas lo que estás buscando? ¿O Dios te está preparando otras cosas distintas, mejores de las que vos estás buscando? Pero en el mientras tanto, ¿cómo nos cuesta entender? Dios no lo dejó en la prueba, le dio la salida. A ti te digo en el nombre de Jesús que estás viviendo momentos de prueba, no solo que el Señor te va a dar la salida, Él ya la tiene preparada la salida. Es que con tu bronca, tu enojo, tu mal humor, no estás viendo el árbol que tienes al lado. No te puede parar el Señor así, deja de rezongar, que ya tenés la respuesta. Se lo dio a Moisés porque Moisés estaba buscando la salida. Él tiene todo al alcance de tu mano. Pero esta experiencia, cuando salgas en victoria, no termina acá, porque te va a llevar a la otra un poco más fuerte. Aquí lo probó en escasez con el agua. Capítulo siguiente lo probó en abundancia con el maná. Y cada día lo iba probando con algo para el que había en su corazón. Así que, hermanos, quiero decirle que estamos en un buen tiempo. Pero pastor, si tú supieras lo que estoy viviendo, estamos en un buen tiempo. Dios está trabajando conmigo. Estamos en un buen tiempo. Porque si Dios no dejaría de lado y no trabaja sobre nosotros, es que Dios nos ha descalificado. Y Dios no descalifica a nadie. Todo por el contrario, nos prepara cada vez mejor para que seamos un especial tesoro en sus manos y una herramienta útil. Por eso que en esta mañana yo quiero animar tu corazón. Que entiendas y comprendas cuán grande es Dios y cuán grande es su amor, cuánto te ama y cuánto te quiere. Y que no pongas en la balanza tus padecimientos, tus sufrimientos, tus pruebas y tus luchas, porque eso es un infantilismo. Cuando un niño se pone a llorar, dice: mamá, vos no me amás porque no me da el juguete que quiero. ¿Qué puede explicar un niño de lo que es el amor de una madre? ¿Cómo le vamos a decir nosotros a Dios que Él no nos ama?
Porque el que nos ama tanto llora cuando nosotros lloramos y sufre cuando nosotros sufrimos, porque somos la misma esencia con Él. Amén. Dios te ha sacado de Egipto y te está esperando en la tierra prometida.